Muy bien, buenas tardes. Estamos de nuevo todos. Buenas tardes, noches ya. Buenas noches, sí. Bien. ¿Alguna duda, consulta o comentario de lo que acabamos de conversar? Profe, yo tengo ahí como un No me había comentario puesto esto. quizás. Ahora, el comentario suyo al cierre, profe. Yo lo Ahora sentí sí, ahora sí lo ajá, escucho. no, que su comentario al cierre, profe, yo lo sentí un poco más también que va como hacia el tema de planificación. Ujú. Porque yo estuve viendo, bueno, aquí en el cantón donde yo trabajo, ahorita está trabajando en lo que es implementar un plan regulador para el resto del cantón. Ahorita solamente está para el Distrito Central. Y justamente una de las partes del plan regulador es que trata de predecir cómo hacia dónde va el crecimiento, tanto económico, social, ¿verdad? El cantón. Y justamente la idea es adelantarse a ese crecimiento para, por ejemplo, uno de los tantos temas es tener una infraestructura vial que a futuro venga a satisfacer las demandas de ese sector, ¿verdad? Porque Correcto. vemos en muchos cantones, por ejemplo, que ha sido un crecimiento al revés, entonces tenemos todo un desarrollo y llegamos y tenemos calles de 6, 5, 6 metros, ¿verdad? Entonces, siento que también eso viene un poco como hacia ese tema, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Ahora, algo, yo les decía hace un rato que eh, esa relación de largo plazo que cómo actúa este fenómeno de movilidad y cómo en el largo plazo eso genera impacto sobre el sistema de actividades, es decir, sobre el desarrollo del uso del suelo, el sistema de actividades en general, es difícil de predecir. Sin embargo, es relativamente fácil de modelar, porque si bien es cierto, eso es un fenómeno natural, que no es realmente controlado por nosotros, sí yo lo puedo planificar, que es lo que usted está mencionando, ¿verdad? Si yo lo dejara a la libre, yo no sabría qué tipo de actividades se van a desarrollar en una determinada parte del territorio. Es difícil de predecirlo, no lo sé. Pero yo sí puedo regular qué actividades son las que a mí me convienen que crezcan en determinado lugar, porque eso tiene un impacto también después sobre infraestructura. Pero sí, es un ejercicio de planificación, efectivamente. Voy a volver un momento a el dibujo que habíamos hecho inicialmente, pero voy a mejorarlo un poquito para ya sobre eso terminar esta parte de introducción. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, volviendo a este dibujito del fenómeno, decíamos que el fenómeno de movilidad ocurre porque hay una oferta y una demanda, o al revés, una oferta por aquí y una demanda aquí de alguna actividad, que están separadas espacialmente y eso hace que haya una necesidad de moverse o mover personas o mercaderías. Que para que eso ocurra, ocupamos una infraestructura y un medio de transporte y unas reglas de cómo opera este medio en esta infraestructura. Entonces, ese fenómeno dijimos que era, por un lado, estos elementos de aquí están en verde, es lo que llamamos el sistema de actividades. Mientras que, por otra parte, estos elementos de acá, la otra pieza del rompecabezas, es lo que llamamos el sistema de transporte.
que este sistema de actividades está asociado a la demanda de viajes, mientras que este otro representa la oferta de transporte o movilidad. Entonces, decíamos, este sistema de actividades, vamos a hacerlo de mismo color. Este sistema de actividades genera por aquí la demanda y el sistema de transportes me da la oferta. El equilibrio entre esta demanda y esta oferta me da como resultado lo que llamamos el patrón de flujos. ¿Qué es ese patrón de flujos? Ese patrón de flujos es el que me dice cuántos viajes son los que se van a realizar en este sistema de actividades y a qué costo se realizan esos viajes. A qué costo es cuánto se va a tardar haciendo los viajes, qué congestión hay. Y además esto genera los impactos, o sea, esas externalidades. Según sea el sistema de transportes y este patrón de flujos y el sistema de actividades, tengo un patrón de flujos y eso me dice los impactos en términos económicos, de contaminación, de accidentes de tránsito, etc. Entonces, fíjense que según este modelo, nuestra tarea va a estar en dos áreas y las opciones que tenemos están en dos áreas. Porque, ¿cómo altero yo este patrón de flujos? Haciendo cambios, ya sea aquí, o sea, cualquier cambio que ocurra en el sistema de actividades va a impactar el patrón de flujos y los impactos. Pero también cualquier cambio que yo haga en el sistema de transportes va a ser lo mismo, generar un cambio en el patrón de flujos y por lo tanto en los impactos. Normalmente como ingenieros nos enfocamos más históricamente en hacer cambios en el sistema de transportes. Entonces yo veo, esto está funcionando mal, hay congestión, pues entonces me vengo a meter más carriles aquí, hago una carretera y la amplío. Pues que ya el puente no da, entonces amplío el puente. Entonces hago cambios aquí para que el patrón de flujos y los impactos sean más favorables. Pero se nos olvida, que era algo que yo mencionaba hace un rato, que también puedo generar cambios en el sistema de actividades y tienen que ver con lo que estamos mencionando. Estos cambios en el sistema de actividades tienen que ver sobre todo con planificación territorial. O sea, territorial. Uso del suelo, planificación del uso del suelo, pero también planificación y gerenciación de el sistema de actividades. Por ejemplo, soluciones como la definición de horarios distintos para la entrada a clases y la entrada a los lugares de trabajo. Ese tipo de medidas lo que están haciendo son cambios en el sistema de actividades, porque define a qué horas es que ocurren esas actividades, que yo las puedo traslapar entonces en el tiempo para evitar que haya una concentración de flujos en determinadas horas. Entonces, en términos generales, tengo opciones para intervenir el sistema y mejorarlo. Uno, en el sistema de actividades y dos, sobre el sistema de transportes. En el sistema de actividades puedo alterar o tratar de incidir a través de políticas en cualquier elemento que esté asociado a las actividades que se realizan y cómo están ubicadas espacialmente esas actividades, en qué horario se realizan, etc. Esas son medidas en A. Y medidas en el sistema de transporte, ¿quién me puede decir en dónde puedo intervenir? ¿Cuáles son los elementos que conforman el sistema de transporte? Eran tres. Infraestructura. El transporte y las reglas de operación. El modo de transporte. Sí. Los modos y las reglas.
Si actúo sobre T, es actuar sobre alguna de estas cosas. A cambiar el sentido, no sé, hacer calles nuevas, ampliar un puente, construir un viaducto, o al contrario, tirar un viaducto para construir un parque, cerrar una calle que antes me permitía pasar de lado a lado, ahora nada más permito que entren y los vehículos tienen que salir de ahí en un área residencial. Estoy actuando sobre infraestructura que me va a generar un impacto positivo sobre la seguridad vial en esa zona, ¿no? Entonces estoy actuando sobre infraestructura. Sobre los modos de transporte, voy a cambiar los autobuses de combustión eléctrica, de combustión por autobuses eléctricos y además con mayor capacidad y unos que sean articulados. Entonces le aumento la capacidad, hago que menos presión sobre el tráfico en las vías porque más gente va a utilizar ese sistema que además mi diseño del sistema es muy eficiente. Entonces gente se va a pasar del carro al bus. Entonces voy a generar un impacto positivo sobre congestión. Además no consumo combustible, entonces tengo costos de operación además más bajos y además no contamino, no emito gases al ambiente. Entonces actúo sobre los modos de transporte y tengo un impacto sobre flujos y sobre los impactos, externalidades que genera. Sobre las reglas de operación, defino en qué horarios puedo mejorar las frecuencias, puedo cambiar las rutas de ese sistema de buses o del sistema de trenes, en fin, puedo generar cambios aquí. Pero que Alejandro Rodríguez se le activó ahí el micrófono. Así. Ya ahí lo silencié. Les decía entonces, puedo generar también cambios en las reglas de operación y todo esto genera cambios sobre el patrón de flujos y sobre los impactos. Entonces, este mapa completo es importante tenerlo en mente para no cerrarse a unas soluciones únicas a los problemas y además también no cerrarse a elementos puntuales que nosotros vamos a ver en el curso que tienen que ver con la operación de intersecciones o de calles, del análisis de capacidad, de niveles de servicio, etcétera. ¿No? Salirse un poco de ese ámbito porque vamos a estar muy con la mira puesta en el sistema T, pero hay otras medidas que también puedo hacer para impactar positivamente sobre el sistema. Y no hay una receta, ¿verdad? Es una combinación de todas estas cosas. Ok. Entonces, dicho eso, me permite avanzar más rápido en estas filminas que habla sobre las características que tiene la movilidad o el transporte, ¿verdad? Es un bien altamente cualitativo y diferenciado, ¿verdad? Ese dibujito tan sencillo que yo puse de una persona y un punto, realmente es mucho más complejo. El sistema, la dispersión de actividades, el tipo de actividades, las horas en las que ocurre, las formas en que la gente se mueve, etcétera. Es realmente muy complejo el sistema de transporte en sí mismo. La demanda de los viajes, muy importante, es derivada de la demanda de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Por qué hay movilidad? Recordemos, uno, porque hay un sistema de actividades, hay actividades que la gente necesita o quiere hacer. Si esas actividades no existieran, no habría demanda, no habría movilidad. La demanda del transporte está localizada en el espacio y esa separación espacial es la que obliga a que para que las actividades se hagan haya que moverse. Esto es dinámico. La gente se pasa a vivir de un lugar a otro. Todos los días hay negocios nuevos y otros cierran. Entonces, hay cambios tanto en el sistema de actividades como en el mismo sistema de transportes y eso hace que el problema o el fenómeno de hoy pueda ser distinto al fenómeno del próximo año. Como decíamos, para poder resolver el problema, muchas veces necesitamos proveer infraestructura
y de esos vehículos, ¿verdad? Que funcionen de acuerdo a esas reglas de operación. O sea, esto es propiamente el sistema T. Y esa infraestructura y la operación de esos vehículos implica costos. Y además, la infraestructura es fija. En general, yo pongo 2 carriles en la carretera para allá. Son 2 carriles para allá. No puedo de repente poner 5 carriles en el periodo pico y poner solo 2 carriles fuera del pico. No, la infraestructura es muy rígida en ese sentido. Claro, puedo poner carriles reversibles y esas cosas, y puedo hacer algunos trucos, pero en general la infraestructura es muy estática. Entonces, lo que yo construyo y pongo tiene que darme solución para fenómenos muy distintos a lo largo del día, por ejemplo, o en distintos momentos. Entonces, y eso cuesta dinero. Entonces, es complejo resolver el problema. Algunas personas piensan que la infraestructura no se debería congestionar, debería funcionar perfectamente siempre. No, eso no se puede hacer porque implicaría unas inversiones muy costosas y un uso del espacio muy intensivo en infraestructura que en la mayor parte del tiempo va a estar desocupado. Pues eso no tiene sentido. Y además, algo que todos sabemos, el desarrollo de infraestructura no se hace de un día para otro, ¿verdad? Cuando al ministro de turno le toca cortar la cinta, muy bien por él y le aplaudimos y se saca la foto, pero el ministro ese que hizo eso, no fue que apenas llegó, desarrolló los proyectos. Esos proyectos se vienen planificando y resolviendo un montón de problemas que pudieron haber tardado 3 o hasta más periodos administrativos. Toma mucho tiempo. El hacer los estudios de planificación que lo justifiquen, buscar los recursos financieros, hacer las contrataciones, echar a andar el proyecto, etcétera. Ya la parte de construcción y de inauguración o de operación es ya la última etapa, ¿no? Entonces, no es como que yo analizo, tengo una solución hoy y ya mañana está implementada. Eso normalmente no ocurre, no es tan fácil de que se haga así. Son pocas las excepciones. Los factores que intervienen ahí son muchísimos, no los voy a leer, no voy a irme uno por uno, pero en términos generales tenemos factores que los podemos ubicar dentro del sistema de actividades y otros que los podemos enfocar dentro del sistema de transportes y podemos actuar en cualquiera de los dos ámbitos. La ingeniería de tránsito, ya entrando propiamente a la materia de nuestro curso, tiene varios áreas de actuación. Una de ellas es la caracterización del tránsito. Hoy vamos a ver algo de esto, ahora en esta segunda parte, que tiene que ver con la cuantificación de datos, los métodos correctos de hacerlo, de análisis de esos datos para tener la información, para poder diseñar y analizar el sistema, diagnosticar cómo está funcionando y tratar de valorar medidas que planifico yo implementar, ¿verdad? Desde distintos ámbitos, desde la magnitud del flujo, el costo de operación de esos flujos en términos de las velocidades, tiempos de circulación, emisión de contaminantes, pero también desde el punto de vista de la calidad del servicio, por ejemplo, en el transporte público y del impacto que tiene también esto sobre seguridad vial. Entonces, un ámbito de actuación de la ingeniería de tránsito específicamente es la caracterización de cómo está funcionando el sistema, la recopilación y análisis de datos. Vamos, como decíamos, a ver este tema. Otro ámbito de actuación de los ingenieros de tránsito es la influencia que puede tener sobre la reglamentación, tanto técnica como también legal, ¿verdad? El de establecer lo que hablábamos, las reglas de operación, de cómo debe funcionar el tránsito en una determinada área, cómo debe operar los distintos modos de transporte sobre esa infraestructura, ¿verdad? Tratando de conseguir esos objetivos de eficacia. Pero también hablamos sobre reglamentación legal, ¿verdad? Podemos aportar sobre el desarrollo de legislación o reglamentación de la operación y estas técnicas operativas de los modos en la infraestructura.
Una de las áreas que ustedes también mencionaban en su presentación es sobre el establecimiento de los dispositivos de control efectivos para generar primero un impacto adecuado de seguridad vial y un ordenamiento y entendimiento adecuado de esas reglas de operación del tráfico sobre las vías. ¿Dónde requiero? ¿Qué tipo de dispositivos requiero? ¿Cómo colocar ese tipo de dispositivos? Es otra área importante de actuación de la ingeniería de tránsito. Y por supuesto, el área de la planificación y diseño vial, ¿verdad? Donde yo analizo un poco de lo que ustedes harían en el proyecto, ¿no? Analizar una situación actual a través de las herramientas que vamos a ver, diagnosticar cómo funciona, detectar algún problema, identificar qué factores son los que influyen sobre ese problema que tengo y poder analizar distintas alternativas para resolver el problema. Bueno, a lo mejor aquí podría ser un buen ejemplo esta solución que la Dirección de Ingeniería de Tránsito implementó en la intersección que está ubicada allí donde está la IA en Pavas, ¿no? Cómo con cambios de demarcación y regulación en el uso de los sistemas de semáforos y en el uso de carriles, les permitió implementar esta nueva configuración de lo que se llama un diamante invertido, y a través de una solución que es relativamente barata, pues algo de pintura y cambio de los controladores, de los semáforos, permiten en una misma infraestructura, sin invertir demasiado dinero y sin cambiar propiamente la infraestructura, en términos de la infraestructura dura, de los carriles o ampliar la autopista, se logra una operación mucho más eficiente. Entonces, eso es parte de lo que vamos a estudiar. Y bueno, y por supuesto que hay otra serie de estudios técnicos que algunos de ellos combinan todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Como los estudios de impacto funcional y de seguridad vial, las auditorías que permiten valorar cómo está funcionando la infraestructura hoy, qué elementos de riesgo identifico y qué soluciones alternativas puedo dar para mejorarlo. Lo que también ahora creo que Melissa mencionaba sobre los planes de manejo de tráfico para ir a hacer estudios o para intervenir la infraestructura durante la construcción de un proyecto, etc. Hay una serie de estudios, ¿verdad?, que la ingeniería de tránsito también está involucrada. Unos en particular son los estudios, bueno, que antes se llamaban de impacto vial, como dice aquí, pero ahora, en los últimos años, y ahora Ingeniería de Tránsito les ha denominado estudios de impacto funcional y de seguridad vial, donde a lo mejor no todos de ustedes saben, existe una reglamentación específica y unos manuales técnicos que dicen qué deben contener esos estudios, cómo deben realizarse, etc. Okay. Bueno, esto da de alguna manera un panorama general sobre lo que es el curso, y les quisiera mostrar aquí, también para de una vez irles compartiendo alguna información adicional al curso, de temas que no va a ser posible desarrollar por completo aquí, pero que ustedes los podrían ver. El día de hoy hemos hablado sobre, por ejemplo, el fenómeno propiamente de la movilidad y sobre la relación que tiene esto sobre la oferta y la demanda de transporte, y cómo esto desde la ingeniería de transporte se analiza para poder hacer la modelación y estimación de demanda que tiene un proyecto, que son datos básicos para los análisis. Les comparto, este documento es el PDF de la presentación que acabamos de ver y tiene este enlace. Este enlace es pues un canal de YouTube donde yo he subido videos del curso de Ingeniería de Transporte que doy en la UCR y también del curso de Estadística Aplicada. Y además incluye también algunos videos del uso, un uso básico, pero que permite
utilizar las herramientas básicas de modelación de demanda con Transcat. Entonces, los pueden ver ahí. Obviamente, todo lo que está ahí, todos los videos que hay, como digo, esos son muchas horas de clase que es difícil sintetizar aquí en el curso, pero que dependiendo del interés y la necesidad que ustedes tengan, podría ser que algunos de estos videos y el material que está ahí les pueda servir. También este otro es un curso específicamente sobre lo que les mencioné ahora, que son los estudios de impacto funcional y de seguridad vial. Este es un curso de la NAME que desarrollaron el Junior, que es el director de Ingeniería de Tránsito, y el otro ingeniero se me olvidó cómo se llama, ya no trabaja en el ANA. Stefan Chung. Ellos habían impartido un curso y aquí en YouTube pueden ver el video. Es información, como les digo, de profundidad en algunos temas que ya por su parte ustedes podrían también desarrollar, estudiarlo para tener un mayor alcance de lo que podamos nosotros desarrollar en el curso. Entonces les dejo ahí esos enlaces para que puedan acceder a ese material. Muy bien. Aquí cierro esta primera presentación, que sería de introducción general a la problemática que nos queremos enfrentar, y vamos a entrar ahora ya propiamente en materia de ingeniería de tránsito, y vamos a ver el día de hoy conceptualmente primero algunos elementos sobre el análisis de tráfico, ¿no? Entonces me voy a pasar vamos a ver a esta otra presentación. Bien, esta tiene que ver entonces con conceptos básicos para el análisis de tránsito de lo que denominamos ingeniería de tránsito aplicada. El contenido de esta presentación tiene tres elementos. Primero, vamos a hacer una definición de las variables básicas del análisis de flujo vehicular, que son las variables de volumen, de flujo, velocidad y densidad. Vamos a ver cómo se relacionan entre ellas. Vamos a ver cómo eso se aplica en los análisis de flujo continuo. Esta es la parte teórica conceptual que aplica las metodologías de análisis de tramos de carretera de distintos tipos. Y luego vamos a ver los conceptos básicos del análisis de flujo discontinuo. Estas herramientas o esta temática de aquí tiene que ver con, como les decía, las variables básicas. Vamos a ver hoy, espero también avanzar en una presentación sobre los estudios de campo que hacemos para levantar estos datos. Y estos dos temas de abajo tienen que ver con los análisis de capacidad y de nivel de servicio que se aplican en condiciones de flujo ininterrumpido, los primeros, o flujo continuo, y los que se aplican para flujo discontinuo, es decir, en intersecciones. Estos son tramos de carretera y esto en intersecciones. La parte conceptual, que posteriormente en clases de más adelante del curso, vamos a aplicar estos conceptos aplicando específicamente las metodologías del manual del HCE. Algunos de ustedes seguramente ya, según me comentaron, ya esto lo habrán visto en algún curso. Ok, entonces empezamos con las variables básicas. Hay estas tres variables que están indicadas aquí, están relacionadas entre sí y nos permiten describir la operación de un tramo de carretera o de una infraestructura. La primera es el flujo. En esta presentación, el flujo vehicular, en esta presentación la vamos a denominar con la letra Q. La velocidad con la que esos vehículos o modos se están movilizando y la densidad que la vamos a representar con la letra K.
Vamos a ver qué es cada una de estas variables. La primera, que tiene que ver con el flujo, está relacionada con otras dos variables que son el volumen y la capacidad. Vamos a ver la diferencia y la definición de cada una de ellas. Como dice en este primer párrafo, el volumen y el flujo son dos medidas distintas y cuantifican cuánto tráfico hay en una carretera o en una intersección. ¿Cuánto tráfico tenemos en nuestra infraestructura? O ya pueden ser vehículos, pueden ser peatones, pueden ser bicicletas, pueden ser autobuses, etc. Son dos medidas de esas variables, o bueno, de esos elementos, ¿no? De ese tráfico. Y lo que nos miden es cuánto hay de ese tránsito en un determinado sitio durante un determinado intervalo. ¿Okay? Esto no es absoluto, sino que es específico de un sitio y de un momento dado. Son dos medidas que están íntimamente relacionadas entre sí, pero que son distintas, son diferentes. A pesar de que aún los técnicos profesionales en este tema, a veces nos equivocamos y hablamos de una cosa y de la otra indistintamente como si fueran lo mismo, y a veces al flujo le llamamos volumen, al volumen le llaman flujo, pero son dos cosas distintas, ¿no? Para hablar técnicamente de forma correcta, tenemos que entender que el volumen es una cantidad de tránsito, una cantidad de vehículos, una cantidad de buses, una cantidad de peatones, una cantidad de bicicletas. Es un número absoluto. 100, 50, 1500 autos, buses, peatones o bicicletas, o lo que sea, ¿verdad? Es un volumen, un valor absoluto, solamente tiene una dimensión, que es cantidad. Esto sería equivalente, en el caso de fluidos, por ejemplo, a decir cuántos litros de agua hay en un determinado contenedor de agua, una piscina, en un vaso, lo que sea. Es un volumen, ¿verdad? Y fíjense que se usa el mismo término. Mientras que el flujo, ¿verdad? Es una tasa. Aquí implica no solo la cantidad, sino una cantidad por unidad de tiempo. Aquí ya hay movimiento, ¿verdad? Hay magnitud, es como si fuera un vector. Es como si dijéramos, tiene magnitud, pero también tiene dirección. Bueno, en realidad aquí es una cantidad por unidad de tiempo, es una tasa. En el caso de los fluidos, ya no hablamos de litros, sino de litros por segundo, litros por minuto, ¿no? Es equivalente a eso. Entonces, son dos cosas diferentes. Y cuando yo hago un conteo en una calle o en una intersección, yo lo que cuento es yo cuento volumen. No sé, estoy durante una hora y durante esa hora cuento cierta cantidad de vehículos. Pues conté 200, 1500. Conté volumen. Ahora, ese volumen, dependiendo de durante cuánto tiempo fue que lo que yo tardé contándolo, lo puedo convertir en un flujo. En cuántos vehículos por minuto, por segundo, por hora, ¿verdad? Pero vean, son dos cosas distintas. Ambos me están midiendo. Sí, dígame. Profe, como para nada más tener esos conceptos claros. Por ejemplo, yo puedo llevar un conteo en un peaje X. Yo sé que por ahí pasan X cantidad de vehículos al día, pero el flujo sería cómo se distribuye ese volumen durante el día. Así es. O sea, Sí, en horas pico yo tengo, no sé, de ese 100% tengo un 30 que se me mueve de tal hora a tal hora, otro 30 a tal hora y un 40 a X momento del día. Así sería más o menos. me voy a ir directamente al ejemplo para que quede bien claro. Este es un conteo. Así como usted dice, puede ser un peaje o una carretera. Y yo hice un conteo como normalmente se hace cada 15 minutos, cortes cada 15 minutos. ¿Okay?
En determinado momento yo podría hacer cortes cada 5 minutos, pero se ha determinado que con cortes cada 15 minutos se logran medir tasas de flujo, ¿verdad? De flujo vehicular que representan mejor condiciones estables durante un periodo. Entonces, normalmente se hacen cada 15 minutos y aquí en Ingeniería de Tránsito y en cualquier estudio, usted haría cortes cada 15 minutos. Contamos de 7 hasta las 8, primero de 7, 7 y 15. Yo estaba contando cuánto tránsito pasaba por este punto. Imagínense, podría ser atendido en un peaje. ¿Okay? ¿Cuántos atendió de 7 a 7 y 15? 1000 vehículos. En total, digamos, todas las casetas. De 7 y 15 a 7 y 30, 1200. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que yo, durante toda la hora, conté 4300 vehículos, de los cuales, como usted decía, 1000 vehículos pasaron en los primeros 15 minutos, 1200 los siguientes y así. Todos estos datos que tengo en esta columna son volumen, porque es cantidad de vehículos. ¿Qué son 1000? ¿1000 qué? 1000 vehículos que pasaron en estos 15 minutos. Pero son vehículos. Ahora, ¿cuál es el flujo? Y aquí el flujo lo estoy expresando en vehículos por unidad de tiempo, en este caso particular, como es usual en los estudios de tráfico, lo expreso en vehículos por hora. Entonces, yo conté 1000 vehículos dividido entre 0,25 horas. Este volumen de 1000 vehículos es equivalente a que en este periodo de 15 minutos hubo un flujo de 4000 vehículos por hora. Ahora sí queda claro. Sí, sí, correcto. Entonces, fíjense que todos los periodos son de 15 minutos y por lo tanto es obvio que donde hubo más volumen hubo una tasa de flujo mayor. El flujo más alto que se experimentó durante este conteo es de 4800 vehículos por hora. Ahora, la tasa de flujo, el volumen es absoluto, esto no va a cambiar. Pero el flujo, bueno, obviamente el volumen también, pero el flujo vehicular, la magnitud del flujo va a depender de cuál fue el periodo durante el cual yo hice el conteo. Por ejemplo, fíjense que yo aquí tengo flujos de 4000, de 7:15 a 7:30, tengo un flujo equivalente de 4800 vehículos por hora. Sin embargo, si yo tomara el volumen total de la hora, 4300 entre 1, me da un flujo promedio de 4300 vehículos por hora. Ve que hay una diferencia en este flujo con este. Ustedes, pero ¿cómo? Bueno, porque es que el flujo depende de cuál es la unidad, el periodo dentro del cual yo calculé ese flujo. Por eso ahora les mencionaba, es muy importante la definición de esos periodos. Yo pude haber hecho cortes cada 5 minutos. Entonces yo podría haber calculado flujos de cada 5 minutos. Fíjense que una vez que yo calculo el flujo, ese flujo lo que me hace es suponer una tasa de movilización de esos vehículos uniforme. Estoy suponiendo aquí, con este valor de 4000, implícitamente supongo que los vehículos venían, es como si vinieran todos separaditos, la misma distancia y todos a la misma velocidad durante esos 15 minutos. Entonces, en promedio pasaban a un flujo, una tasa de 4000 por hora. Claro, si yo hiciera los cortes cada 5 minutos, probablemente también ahí tengo fluctuaciones y a veces vengan más, a veces vengan menos. Pero una vez que yo defino el periodo, estoy suponiendo una tasa uniforme, que es lo que estoy viendo aquí en este gráfico.
Durante estos 15 minutos, supongo, venían a este ritmo. En los otros 15 minutos venían más. ¿Eh? A lo mejor más lento, pero venían mucho más vehículos, ¿verdad? Menos separados unos de otros. Y entonces ahí se contabilizó una tasa uniforme promedio de 4.800 por hora. Fíjense que no es conveniente ni periodos muy chiquititos, porque entonces tengo demasiada fluctuación en el tiempo, por eso no se usan los cortes cada 5 minutos, pero tampoco son convenientes periodos muy largos. Si yo uso solamente el conteo de la hora, voy a obtener una tasa de flujo de 4.300. Entonces, aquí estoy suponiendo que durante toda la hora todos vinieron igual, separaditos, ¿verdad? A un mismo ritmo, lo cual no es cierto, ¿verdad? El gráfico ve que hay fluctuaciones. Este flujo de 4.300 por hora escondería el fenómeno de distribución de ese flujo a lo largo del tiempo, entonces no es conveniente. Ok, me devuelvo. Creo que ya con eso queda claro la diferencia entre volumen y flujo. Como les decía, a veces en la jerga, ya en la práctica profesional, a uno se le olvida y entonces no es raro escuchar a alguien que diga, ah, sí, hay un volumen de 1.500 vehículos por hora. Eso no es volumen, eso es flujo. Entonces, pero ocurre, ¿verdad? Ocurre. La otra variable es la capacidad. La definición de capacidad es, fíjense, máximo flujo horario, es decir, medido en vehículos por hora, lo máximo que uno espera, fíjense aquí casi estamos hablando de probabilidad, ¿eh? Uno espera que las personas o los vehículos puedan, otra variable aquí, razonablemente atravesar por un determinado punto en una sección uniforme de vía, ya sea acera o carretera, durante un cierto periodo bajo las condiciones prevalecientes del camino, el tráfico y las condiciones del control del tránsito. Entonces aquí esa definición tiene un montón de palabras que vamos a ver qué implicación tiene cada una de ellas. Primera, la capacidad es un flujo horario, no es un volumen. Cuando uno habla de qué capacidad tiene una carretera, está hablando de cuál es la tasa de vehículos por hora que puede pasar por un determinado punto. El máximo. Pero dice razonablemente, ¿verdad? Al decir razonablemente, quiere decir que van a pasar por ahí bajo condiciones de operación normales, ahí estables, ¿verdad? No bajo presión, no con la operación de un inspector de tránsito que está presionando, no, o sea, tiene que pasar razonablemente, no bajo las condiciones de un accidente de tránsito que cambia las condiciones de operación, no de gente mirando lo que pasó al otro lado de la carretera, que había mucho tráfico, entonces la gente para y hace que eso se congestione. No, tiene que pasar razonablemente. Ese razonablemente incluso, fíjense que tiene un poco de ambigüedad, pero es bajo condiciones, digamos, estables, normales de operación. Pero luego dice que eso es en un determinado periodo. Es decir, en otro periodo, la capacidad puede ser distinta. ¿Por qué? Porque las condiciones del camino pueden variar, porque la composición del tráfico puede variar, o porque el sistema de control, que eso es tal vez, uno se lo puede imaginar más claramente, las condiciones del control pueden cambiar y cualquiera de estas cosas que cambie hace que la capacidad de esa infraestructura cambie. Es decir, la capacidad no es un valor constante ni estable. Cambia en el tiempo y cambia según todas estas condiciones. Si, por ejemplo, durante un determinado periodo del día, en un mes en particular,
una carretera tiene muchísimo tráfico pesado y en otro periodo no, las capacidades en ambas condiciones son distintas. Entonces la capacidad vial, aunque después de que uno pone en práctica las metodologías de análisis, le queda la percepción de que es un valor constante, pero en realidad no. La misma carretera con los mismos carriles tiene distintas capacidades, porque tiene composiciones del tráfico diferentes, en un momento o en otro. Entonces la capacidad varía. Ok, ¿queda claro este otro concepto? Sí, ¿no? Bien, entonces, en nuestro ejemplo anterior, aunque todavía no estamos viendo cómo calcular esas capacidades, eso lo vamos a ver luego, vamos a suponer que tenemos la capacidad de esta carretera donde dice la medición era de 4,000 vehículos por hora. Entonces vean lo importante de cómo define uno los periodos y tomar en consideración la fluctuación de los flujos a lo largo del tiempo. Porque si yo digo que la capacidad es de 4,500 vehículos por hora y me fijo en este volumen o calculo el flujo con un periodo muy grande de toda la hora, yo podría decir, ah, no, perfecto, la capacidad es de 4,500 y ahí en una hora lo que pasaron fue 4,300 vehículos o 4,300 vehículos por hora. Entonces eso debería funcionar perfectamente. Pero resulta que no, ¿verdad? En estos 15 minutos, de 7:15 a 7:30, que son el periodo de máximo volumen, el máximo flujo, la capacidad no es suficiente para servir la tasa de flujo de vehículos que está llegando ahí a ese tramo de vía. ¿Qué es lo que va a suceder en esos 15 minutos? Que va a haber formación de cola. Luego vamos a ver bien cómo modelar ese fenómeno. Pero en esos 15 minutos, lo que va a pasar por ahí son 4,500. Solo que están llegando a una tasa de 4,800. Entonces se acumula igual que los fluidos. Pongo la tubería muy chiquitita y se va a partir de ahí para atrás se hace un cuello de botella y se genera almacenamiento de líquido, ¿verdad? En este caso los vehículos. ¿Qué pasa en los 15 minutos siguientes? Que nuevamente la tasa de llegadas, la tasa de flujo a esa sección vuelve a ser menor a la capacidad. Entonces, esta cola que se formó aquí va a comenzar a desaparecer paulatinamente. Hasta que la cola desaparece y otra vez la carretera vuelve a funcionar adecuadamente. Bueno, vamos a seguir. Profe, Sí, una consulta, pero eso es para una hora determinada. Yo tendría que hacer eso para diferentes horas o ya sea las horas pico que yo determine. sí, sí, eso es en distintos momentos y por supuesto, como decía la definición anterior, la determinación de este valor, de esta capacidad, va a ser distinta según el periodo, porque esta capacidad va a depender ya no solamente de esta magnitud, sino cuántos de estos son camiones, cuántos son buses, cuántos son vehículos livianos, etc. Entonces, el valor de estos 4,500 puede ser mayor o menor y va a ser específico para este periodo, por ejemplo, para el periodo pico de la mañana. El periodo pico de la tarde va a tener una capacidad distinta, va a tener flujos diferentes y las condiciones de operación van a ser distintas. Entonces sí, va a depender de eso. Habría que hacer análisis. Normalmente los análisis para efectos funcionales, para análisis funcional y diseño, se hace en los distintos periodos. Incluso se puede hacer para distintos días. Para un día representativo de 3 semanas, que es distinto del fin de semana. En ingeniería de tránsito, por ejemplo, para los estudios de impacto funcional y seguridad vial, te define ahí en el reglamento cuántos días, cuántos periodos y todo usted tiene que analizar para que su análisis abarque los distintos escenarios que se pueden presentar en el sitio y garantizar que las soluciones resuelven bien para todos esos periodos.
Y todavía se lo pongo más complicado. Si usted lo que está haciendo es el diseño de una vía, planificando esa carretera en el largo plazo, la carretera va a tener un periodo de vida útil de 30 años. Entonces, este análisis va a ser distinto para el año 0 que para el año 5, el año 10, 15, 20. Hay que analizarlos todos. Y a través de ese análisis usted podría determinar en qué momento necesito ampliar la cantidad de carriles de la carretera para alcanzar el nivel de servicio C que me exigen los términos de referencia. Ok, gracias. Con gusto. Bien. Ok. Una de las cosas importantes para estos análisis y para tomar en consideración que el flujo realmente tiene estas fluctuaciones en el tiempo, es que finalmente yo lo único que puedo hacer, o sea, el análisis sería demasiado complejo si además de todo eso que acabamos de mencionar, yo tuviera que comparar la capacidad con el flujo para cada periodo, o sea, para cada subperiodo, para ver cómo funciona de 7 a 7, 15, cada 15 minutos. Eso no se hace, sino que uno habla realmente de que yo hago el análisis para el periodo de 7 a 8 de la mañana. Como la capacidad es un flujo horario, si un flujo máximo horario, entonces uno necesita comparar un solo flujo con una sola capacidad. Para efectos de tomar estas fluctuaciones, se calcula lo que se llama el factor de hora pico, que en realidad corresponde a algo que se llama factor de hora máxima demanda de 15 minutos. El factor de hora pico es la relación entre el volumen horario y el flujo máximo que hay dentro de la hora. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el volumen horario? Volumen horario. En esta hora de 7 a 8, 4.300. ¿Cuál es el flujo máximo dentro de la hora? El flujo máximo es 4.800. Recordemos que este 4.800 se calculó como el volumen en este caso, de los 15 minutos más altos, que es 1.200, dividido entre 0.25, o lo que es lo mismo multiplicado por 4. Entonces, eso es lo que dice la fórmula. El volumen horario, 4.300, entre 4 veces el volumen de los 15 minutos más alto. O sea, 4 por 1.200. Entonces, para este ejemplo en particular, ¿cuánto sería el factor de hora pico? ¿Me lo calcularon? $0.89. Sí, correcto. 0.89 algo, ¿no? Eso es lo que llamamos el factor de hora pico. Entonces, para los análisis de capacidad y nivel de servicio, el flujo, recuerden que es Q, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, se calcula como el volumen horario, el volumen que conté durante esa hora, dividido entre el factor de hora pico. O sea, 4.300 dividido entre ese 0.89 algo, ¿no?, que daba. Eso lo que les da es 4.800.
Ese es el flujo de análisis, que en este caso en particular corresponde a este. Y ustedes me dirán, ¿para qué tanta vuelta? Aquí hice tanto ese montón de cosas. Hubiera sido más fácil calcular los flujos, como hicimos aquí, y simplemente decir, pues ya cojo el flujo máximo, 4.800. Y ese es el que voy a comparar con la capacidad. Que eso normalmente se hace cuando las fluctuaciones a lo largo de la hora no son demasiado marcadas. Y ese demasiado marcadas, quien me lo mide, es precisamente el factor de hora pico. O sea, ¿qué implicaría que yo no tenga fluctuaciones del todo? Que el flujo sea más o menos uniforme. Que el factor de hora pico me daría igual a 1. Por lo general voy a tener valores menores que 1, 0.9, 0.95, 0.85, 0.8, etc. ¿Okay? Hasta más o menos por ahí, yo considero que las fluctuaciones no son demasiado marcadas. Entonces, cuando calculo el flujo de análisis, para los análisis, divido el volumen de la hora entre ese factor de hora pico, lo cual es equivalente, como decíamos, a coger el flujo máximo dentro de la hora, directamente. Pero si yo obtengo factores de hora pico, por ejemplo, de PUT 0,4, 0,2, 0,5, lo que está ocurriendo es que en general yo tengo volúmenes muy pequeños y hay solamente uno que es demasiado distinto a los demás. Ahí algo raro pasó en esa medición en particular, o simplemente los volúmenes son tan pequeños en un determinado movimiento de la intersección que me generan fluctuaciones muy grandes. Y si yo calculara el flujo, o yo hiciera el análisis con ese flujo máximo, estaría sobredimensionando esa calle o sobredimensionando la intersección. Eso me implicaría una presión muy fuerte sobre la capacidad que yo le tengo que dar a esa infraestructura, demasiados carriles, demasiado tiempo a un determinado semáforo, demasiados carriles a ese movimiento, a esa intersección. Y lo estaría haciendo básicamente para que funcione bien 15 minutos. Le daría muchísima capacidad para esos 15 minutos, cuando en realidad el resto de la hora y probablemente el resto del día, la capacidad estaría desperdiciada. Entonces, para evitar eso, uno calcula el factor de hora pico y, por ejemplo, ingeniería de tránsito define que uno no use factores de hora pico menores de 0,7. O sea, si yo calculo este factor de hora pico y me da 0,6, entonces no uso en este segundo cálculo 0,6, sino que utilizo como mínimo 0,7. ¿Se entendió esto? Mayor o igual a 0.7, básicamente. Básicamente. Entonces, por eso se calcula el factor de hora pico y después de calcular el factor de hora pico, calculo el flujo de diseño, ¿verdad? Aunque según esta fórmula, si ustedes, que era lo que mencionábamos, pareciera como muy tonto, ¿verdad? Hacer eso, porque si ustedes ven aquí, lo que les decía, déjenme ver dónde está el lapicito aquí. Es como muy tonto porque Q es igual a V entre el factor de hora pico. Y el factor de hora pico es V entre 4 veces el volumen de 15 minutos. O sea que esto es igual a veces 4 veces el volumen de 15 minutos. ¿No? Que esto es el flujo de los 15 minutos máximos. ¿No? Entonces uno dice, ¿para qué le doy tanta vuelta? Nada más calculo los flujos y cojo el máximo. Ya está. Bueno, se hace precisamente para evitar sobredimensionar. Entonces yo calculo esto básicamente para verificar que esto sea mayor o igual que 0,7. Y si me da menos, uso 0,7. ¿Sí? ¿Preguntas?
hay preguntas. Vamos a continuar. Hasta aquí lo que tiene que ver con el flujo. Las metodologías de análisis funcional, es decir, la estimación de capacidad y la comparación de ese flujo de diseño con la capacidad para ver con qué calidad de operación está funcionando una calle o una intersección, que son los métodos que vamos a ver más adelante del Manual de Capacidad y Nivel de Servicio de Estados Unidos, el HCM, establecen una cuantificación que es cualitativa de la calidad del nivel de servicio que se denomina. ¿Verdad? Como decir, está funcionando bien, regular o mal. Pero la forma en que lo hace es a través de lo que se llama los niveles de servicio, en inglés LOS, Level of Service, que utiliza la escala de calificación que usa la educación de Estados Unidos, ¿verdad? El A, el B, el C. ¿Verdad? Ustedes han oído que no le ponen un 7 o un 8 en la nota a los estudiantes, sino que le dicen, usted se sacó un A más, un A menos, un B más, un B menos. Bueno, ese sistema de calificación A, B, C, D, E, F es el que se utiliza para describir o para sintetizar si una calle o intersección está funcionando bien o mal. Sin los más y los menos, nada más A, B, C, D, E y F. Son esos 6 niveles de servicio con los que se califica la calidad del servicio. ¿Cómo le asigno yo la A, la B, la C o la D a una carretera, a una intersección o a un movimiento? Bueno, eso va a depender de qué tipo de infraestructura es y si es un tramo de vía con lo que se llama flujo continuo o si es una intersección que es flujo discontinuo. En unos casos lo que usamos es la densidad y en otros casos lo que usamos es lo que se llama las demoras, ¿verdad? O longitudes de colas. Eso lo vamos a ver después. Por el momento, lo importante es que se definen esos 6 niveles de servicio, A y B, donde A es la mejor calidad de servicio que podría dar una carretera o intersección, y F la peor. Vamos a ver ahora más adelante que cuando la carretera está funcionando a capacidad, el nivel de servicio de esa infraestructura corresponde al nivel de servicio E, a la E. Se alcanza el nivel de servicio E, normalmente en un tramo de vía, cuando ya alcanzamos capacidad. Y sin embargo, hay un nivel de servicio F. Ese nivel de servicio en un tramo de vía se alcanza cuando ya la tasa de flujo sobrepasa a la capacidad. Y ya el flujo está funcionando en condiciones de flujo inestable. Recuerden que cuando definimos capacidad decíamos que es el máximo flujo horario que puede razonablemente atravesar una vía. Cuando eso deja de ser razonable, ya estamos superando los flujos, superan la capacidad. La carretera está a nivel de servicio F. Entonces, cuando ustedes vean un nivel de servicio F, la cosa está re mal, requete mal, porque ya en E hemos alcanzado capacidad. Entonces, esa es la calificación de esos niveles de servicio. Podríamos, simplificando, decir que niveles de servicio A y B son niveles de servicio muy buenos. C y D es unos niveles de servicio regulares. E es el tope, ya alcanzamos capacidad. Y F cuando la cosa ya está desbordada. Bien, con esa filmina acabamos la definición del flujo. ¿Cómo se mide el flujo? Vimos que es relativamente sencillo, es contar volúmenes durante un determinado periodo y luego dividir ese volumen entre la cantidad de tiempo que tomé al medir. De manera muy simplificada, eso es un flujo. La otra variable es la velocidad.
La velocidad, hay muchos tipos de velocidades. En particular, hay dos tipos de velocidades. La que más fácilmente se mide es la velocidad temporal inmediata de un vehículo en un determinado momento, que es la que mide el oficial de tránsito para hacerle a uno la multa, ¿no? Con la pistola mide en un determinado momento, casi infinitesimalmente, a qué velocidad se está moviendo un vehículo. Todas las velocidades, aquí en general, pues son desplazamientos, ¿verdad? ¿Qué distancia logro yo recorrer por unidad de tiempo? ¿Verdad? ¿Cuántos kilómetros por hora? Que son las unidades que usamos en ingeniería de tránsito. Puede ser metros por segundo, etcétera, pero para nosotros van a ser kilómetros por hora. Esa es la velocidad instantánea, la que mido con el radar. También podría considerar velocidad instantánea la que los aparatos de medición de tráfico me miden en la carretera. ¿Han visto esos equipos que se ponen para contar el volumen de tráfico en la vía, que tiene un par de mangueras? El ANAME tiene varios. Entonces pone unas mangueras separadas, por ejemplo, 1 metro una de otra, y entonces mide cuánto tardó en majarse una manguera y la siguiente. Pero eso es, como es 1 metro, es una separación muy, muy pequeñita en términos de la dimensión de los vehículos. Entonces, eso lo puedo considerar velocidad instantánea. Esa es una velocidad. Es la que normalmente se mide. Yo también podría coger esa velocidad y calcular un promedio. Entonces, yo tengo la velocidad instantánea promedio en un punto. Esas velocidades son importantes, se miden, vamos a hacer análisis con ellas, etc. Pero para los análisis de tráfico, sobre todo para los análisis funcionales de capacidad y de niveles de servicio, de operación, esa no es la velocidad que nos interesa. La velocidad que nos interesa es la que se llama la velocidad media espacial. Esa es distinta. ¿Algunos de ustedes viven en Alajuela y trabajan en San José? O, no sé, Cartago, por ejemplo, y trabajan en San José. ¿Alguno que viva alejado del centro y que se tenga que desplazar varios kilómetros para llegar a San José o a la ciudad donde vive? Cristian Arroyo, tal vez. ¿A dónde vive usted? No, profe. Bueno, yo sufrí eso durante muchos años. Yo Ajá. durante casi 4 años vivía entre Ríos y trabajaba en Escazú. Ah, Pero ya excelente. ahorita, al estar aquí en Amuni, me queda bastante cerca. Muy bien. Eso, esa es la mejor decisión y esas son de las partes de las decisiones que toma la gente y que se modelan en demanda, el cambio de domicilio, pero es de las cosas más inteligentes que puede hacer uno. Ahora, usted viaja por un tramo por la Florencio del Castillo. De hecho, profe, un tramo hasta, bueno, obviamente por la Hacienda Galera, Vieja o La Galera. y ya después de comenzar a tomar todos esos recovecos que uno se va aprendiendo con el tiempo. Y ¿Qué entré a la velocidad ruta máxima, 39. qué velocidad máxima podía desarrollar en la Florencio del Castillo? Profe, quizás cuando recién salí de Tres Ríos, tal vez llegaba a 60, 70 por un muy corto plazo, digamos. 70 kilómetros por hora, luego se topa ahí congestión, tiene que parar, a lo mejor en un tramo por allá, en una calle, el semáforo muy eficiente volvía a levantar tal vez a 50, 60, ¿verdad? Ujú. Y cuando uno va recorriendo, va viendo el velocímetro, ¿verdad? Cuando se va moviendo, obviamente es cuando está detenido, ¿no? Y uno tiene la sensación a veces de que va más o menos rápido, yo, no, voy a 70, incluso hasta 80 puedo llegar, 60, etc. Y se siente uno muy contento, porque va viendo la velocidad instantánea en determinados tramos, que son, como usted bien lo dice, cortos. Pero resulta que si usted al final del día dice,
pucha, voy a medir la distancia aquí de Tres Ríos hasta, decía, hasta Escazú, ¿no? Trabajaba. Sí, Más o de menos, hecho, profe, yo varias veces hice ese ejercicio y a ¿sí? veces yo me da cuenta que para recorrer 24 kilómetros duraba hasta 2 horas y media al día a veces. Bueno, imagínense. O sea, 24 kilómetros entre 2.5. Más o menos. Una velocidad promedio de menos de 10 kilómetros por hora. Esa diferencia entre esos 60, 70, 50 kilómetros por hora en algunos tramos versus 10 kilómetros por hora, esa es la diferencia que hay entre la velocidad instantánea o lo que se llama la velocidad temporal, velocidad media temporal, ¿verdad? Es ese promedio de velocidades instantáneas en un determinado sitio versus la velocidad media espacial. La velocidad media espacial es, como ven ustedes aquí en la fórmula, la longitud que recorrí y cuánto tiempo tardé recorriendo esta división. Esa me da 10 kilómetros por hora. Bueno, 9.6 para ser exacto. Esa velocidad media espacial es la que nosotros utilizamos para hacer los análisis funcionales, no la velocidad instantánea. Es longitud por unidad de tiempo. Directamente, como es la definición de velocidad, kilómetros por hora. Y entonces esas velocidades para una carretera completa, la carretera, como vamos a ver, uno tiene que irla seccionando en partes, y entonces para ese tramo de vía yo calculo esta velocidad media espacial, ¿verdad? Longitud por tiempo recorrido. Son diferentes. Y siempre la velocidad media espacial es menor que la velocidad media temporal o la velocidad instantánea. Ok. Entonces, para calcularla, yo necesito saber cuál es, en promedio, el tiempo que tardan los vehículos en recorrer ese tramo. Tengo un tramo de 2 kilómetros, de 5 kilómetros, de 1 kilómetro. Esa longitud L, ¿cuál es el tiempo promedio que tardan los vehículos en recorrerla? Y entonces, esa longitud entre ese tiempo promedio me da la velocidad media espacial. ¿Qué? ¿Preguntas? Ahora, por supuesto que medir estos tiempos de recorrido es complicado, ¿verdad? Sobre todo si el tramo, ya un tramo de 1 kilómetro empieza a complicarse. ¿Cómo hago yo para medir el tiempo que tardan los vehículos en recorrerlo? Necesito tener una medición al inicio y al final del tramo, y eso con tecnología se puede hacer, pero comienza a ser muy complejo. Entonces uno lo que hace, y es lo que normalmente se practica, es medir las velocidades instantáneas, utilizar longitudes de tramo no muy largos y suponer que esa velocidad de recorrido que estoy midiendo en un punto de forma instantánea, más o menos se va a mantener en ese tramo que no sea muy largo. Y entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a suponer que yo tengo un tramo de carretera de 1 kilómetro. Por supuesto que las mediciones que necesito de velocidad son bastantes, pero para hacer el ejercicio rápido vamos a suponer que mido 3 carros, uno a 40, uno a 60 y uno a 80 kilómetros por hora, y vamos a calcular esas velocidades. Primero, ¿cuál sería la velocidad promedio temporal? La promedio temporal es el promedio de estas 3 velocidades instantáneas. ¿Eso cuánto da? Daría 60, ¿no? Correcto. 60, Entonces, sí, perdón. correcto. Esa sería
como decíamos, la velocidad media temporal. 60 kilómetros por hora. Ahora vamos a calcular los tiempos de recorrido. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó este vehículo, este y este otro, en recorrer este kilómetro? Recordemos que como velocidad es distancia entre tiempo, entonces el tiempo de cada uno lo calculo como la distancia, que es 1 kilómetro, entre la velocidad. Entonces, 1 kilómetro entre cada una de esas velocidades, que está en kilómetros por hora, y eso me va a dar cuántas horas. Si quieren, lo podría uno, eso multiplicar por 60 para tenerlo en minutos, o 3600 para tenerlo en segundos, pero lo vamos a dejar en horas. Entonces, no me lo digan, pero calcúlenlo por favor y lo anotan por ahí. Entonces, ¿cuál es el tiempo de recorrido de cada uno de estos 3 vehículos? Entonces voy a tener T1, T2 y T3. ¿Okay? Lo calculan y lo anotan por ahí. Después de que tengo T1, T2 y T3, voy a calcular el tiempo promedio, o lo que en la fórmula anterior llamaba TA. ¿Cuál es el tiempo promedio? ¿Okay? Tampoco necesito que me digan ese valor, ustedes lo pueden calcular. Y ahora sí, calcule la velocidad media espacial. ¿Cómo decía la definición que era? Esta era la longitud entre ese tiempo promedio. Y esas sí me van a decir cuánto les da. Primero que lo tenga me dice. $55.384 kilómetros por hora. 55. No me acuerdo cuánto da. Ahí los demás me verifican, por favor. 55, ¿qué? 4. $55.38, sí. A todos les dio igual. A mí es igual que Jonathan. Muy bien. Entonces, este ejercicio que está muy sencillo, muy simple, nos permite ilustrar esas diferencias entre las velocidades que uno mide, que son estas, y la velocidad, esta otra, que es la que se utiliza para efectos de los análisis de operación de una carretera. Cuando uno habla de una determinada velocidad, que un tramo de vía, la velocidad de recorrido es tal, estamos hablando de velocidad media espacial. Es las velocidades, la velocidad promedio que utilizan los vehículos para lograr recorrer ese tramo en un determinado tiempo promedio.
¿Okay? Entonces, estas velocidades son, cuando veamos análisis funcional, de las que estamos hablando. No estamos hablando de estas. Aunque estas me permiten calcular esta. ¿Okay? Así como lo hicimos en este ejercicio. ¿Una duda? No sé. Perfecto. Bueno, este es un gráfico de la relación típica que existe entre una velocidad y la otra. La velocidad media temporal y la velocidad media espacial. Y con esta relación aquí lo que se nota en esta ecuación es que la media espacial siempre va a ser menor a la otra, que fue lo que vimos en este ejercicio. Ok, vamos a dejar por ahí por un momento la velocidad. La velocidad, como para cerrarlo, es otra medida que me puede a mí indicar cómo está funcionando un determinado tramo de vía, porque como ustedes saben, uno diseña las carreteras para una velocidad de operación, no sé, 80, 100 kilómetros por hora, que uno, digamos que en principio esa velocidad la voy a tener en los puntos más restringidos, y por otro lado yo puedo tener cuál es la velocidad real de recorrido de un tramo. Entonces esa comparación me puede decir, bueno, la carretera tiene un adecuado nivel de servicio o no, está funcionando bien o no, está congestionado o no, ¿verdad? Entonces la velocidad también me da una idea de la operación. Y la otra variable, que es la densidad, que llamamos K, es una medición de la cantidad de vehículos por unidad de longitud que están presentes en un determinado instante, en un momento, en un tramo de vía. Yo tengo un tramo de carretera de 2 kilómetros o de 1 kilómetro. Llevo un dron, lo pongo ahí encima de la carretera y saco una foto, ¡clac!, en un determinado momento. Entonces, cuento el volumen de vehículos que hay en ese momento, en ese tramo de carretera. Hay 60, hay 20, 40, hay 100 vehículos por kilómetro. Eso es la densidad. Una definición bastante sencilla. Fíjense que también esta es otra medida que está relacionada con la condición en la que está funcionando un tramo de carretera. Obviamente, yo puedo tener una carretera que está vacía, de una densidad muy pequeña, posiblemente incluso cercana a cero. La carretera está vacía y por lo tanto va a funcionar bien. En otro momento, yo voy a tener la carretera muy llena de vehículos, con poco espacio entre ellos. Incluso podría estar totalmente congestionada y voy a tener una densidad altísima, muchísimos vehículos por kilómetro en esa vía. Entonces, esta es otra medida de las condiciones de operación de la carretera. Ok. No es de extrañar que estas tres variables estén relacionadas entre sí. La relación del flujo, la velocidad y la densidad es muy importante para el análisis de tramos de vía, que se dice que funcionan bajo condiciones de flujo continuo. Esto sirve para los análisis de carreteras en general, cualquiera, carreteras de 2 carriles, o sea, de 1 carril por sentido, que en nuestro país abundan. Carreteras multicarril, ¿verdad? 2 o más carriles por cada sentido de circulación. En autopistas o, digamos, carreteras de mayor capacidad, ¿verdad? No necesariamente nosotros tenemos la definición propia de autopistas, pero bueno, tenemos algunas carreteras, no sé, digamos ahora una de las que más velocidad desarrolla, que es Cañas Liberia, inclusive un tramo de la Florencio del Castillo, ciertas condiciones, uno podría suponer que funciona como autopista. También es muy importante, no solamente para carreteras, sino para infraestructura para otros usuarios, como los peatones. Yo puedo, un tramo de acera o una vía peatonal, yo puedo utilizar la relación que hay entre el flujo peatonal, la densidad y la velocidad con la que caminan los peatones en ese tramo para describir el comportamiento de esa infraestructura para peatones o una infraestructura para ciclovías. Todas estas infraestructuras, las metodologías de análisis utilizan la relación entre estas tres variables. Vamos a ver cómo se relacionan entre sí.
Estas fotografías que son tomadas del manual de capacidad ilustran distintas condiciones de operación de un tramo de vía. Aquí vamos a ver este sentido de circulación que viene hacia acá. Imagínense que esta puede ser la General Cañas. Venimos aquí de Alajuela hacia San José, este sentido, allí por el Hospital México. Cada una de esas fotografías, de hecho, está tratando de ilustrar una condición o un nivel de servicio. Este es A, B, C, D, E y F. Vamos a ver cómo vería uno cómo se comportan cada una de las variables. Empecemos por velocidad. En esta primera fotografía pueden batear. ¿A qué velocidad creen ustedes que van los vehículos aquí? Una carretera como esta. 80 quizás. 80, sí. Incluso si le ponen menos carros, 90, 100 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, cuando me voy moviendo de izquierda a derecha, ¿qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Y luego todavía si me paso de aquí para acá, sigue disminuyendo. Y aquí disminuye, y aquí incluso podría llegar a ser cero en algunos momentos. Ya cuando eso está completamente abarrotado, hay momentos en donde eso está detenido y la velocidad llega a ser casi cero. Entonces, empezamos la velocidad en una carretera, va variando desde la velocidad máxima. Imagínense en esto, no sé, tempranito en la mañana, no hay carro, la carretera vacía, el primer cristiano que se sube aquí va a ir la velocidad que la carretera le permita, ¿no? Entonces va a empezar desde la velocidad máxima y conforme la carretera se va llenando, disminuye, 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 disminuye. Ese es el comportamiento de velocidad. La densidad, pues obviamente aquí empieza en una densidad prácticamente cero o muy baja, y conforme la carretera se llena, la densidad aumenta, 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 aumenta hasta llegar a un máximo. La máxima cantidad de vehículos por kilómetro que la carretera aguanta. Así se comportan estas dos. ¿Cómo creen ustedes que va a pasar con el flujo? El flujo se mide de la siguiente manera. Imagínense que yo tengo aquí una línea imaginaria y voy a contabilizar, recuerden, el volumen y luego el flujo es cuántos vehículos por hora. ¿Cuántos vehículos por hora logran atravesar esa línea? Aquí en esta condición el flujo va a ser muy pequeño, ¿verdad? Empezando inclusive en el extremo en cero. Y conforme la carretera se va llenando, el flujo aquí va aumentando, ¿no? Desde cero hasta algún valor, ¿no? Aumenta, aumenta, aumenta. Pero ahora veamos en esta otra dirección, más bien aquí de derecha a izquierda. Si yo pongo una línea aquí imaginaria, ¿cómo va a ser el flujo que yo mida aquí? ¿Alto o bajo? Muy alto. La cantidad de vehículos por hora que logran atravesar esta línea. Bueno, en este caso sería bajo porque al haber tanta densidad se mueve muy lento, ¿no? Se mueve muy lento. Exacto. Incluso decíamos, si esto se llega a detener, está completamente congestionado, va a haber momentos en donde no pase nadie. La cantidad de vehículos, el volumen que cuente en un determinado periodo, y por, no sé, en 5 minutos, en 15 minutos. Y por lo tanto el flujo aquí va a ser muy bajo. De hecho, prácticamente cero podría llegar a ser. Entonces vean que aquí, al contrario, si yo voy quitando carros de la carretera, desde esta condición para allá, yo hago que el tráfico se agilice y por lo tanto aquí empiezo a un volumen bajo y aquí aumenta y probablemente aquí aumenta. Entonces fíjense que el flujo tiene un comportamiento de que primero sube y luego baja. ¿Por qué primero sube y luego baja? Por la velocidad. Hay una relación entre el volumen, cuántos carros están presentes en la vía, pero también depende a qué velocidad circulan.
porque el flujo es una tasa. Entonces, una manera de estudiar esto es con lo que se llama un diagrama de espacio-tiempo. Imagínense que esta es la carretera y yo tengo aquí un vehículo que en el instante cero, cuando empiezo a estudiarlo, el vehículo está aquí y él se va moviendo a lo largo de la vía hacia arriba. Entonces, en un tiempo 1 va a estar aquí, tiempo 2 aquí, tiempo 3 aquí. Entonces, este movimiento yo lo puedo representar en un diagrama donde tengo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la posición del vehículo. Entonces aquí en T0 está aquí, en T1 está aquí, en T2 está aquí. Este dibujo y esta línea que dibuja el vehículo supone, por supuesto, que el vehículo se está moviendo a velocidad constante, donde esa velocidad es la pendiente de esa línea, ¿verdad? El cambio espacial respecto al cambio temporal. Esa pendiente es velocidad, distancia entre tiempo. Estos diagramas son muy útiles, por ejemplo, para coordinar semáforos. Ustedes imagínense que tengo un semáforo aquí y otro semáforo aquí en otra esquina. Entonces yo puedo determinar el tiempo que debe transcurrir desde que este semáforo dio verde hasta que este otro semáforo dé verde para obligar a los vehículos que viajen a cierta velocidad. Eso hacen los semáforos de San José. ¿Alguien sabe a qué velocidad tengo yo que pasar por Avenida Segunda, pasar los semáforos para que si yo cojo uno en verde, coja el otro también en verde? A 40. Exacto. Si voy más rápido me embarco, ¿verdad? Porque gasto combustible y cuando llego a la intersección está en rojo. Entonces, tengo que frenar. Si voy muy lento, puede ser que me lo pierda, pero si voy a 40, así, seguidito, ojalá que no haya congestión, obviamente. Esté un tráfico más o menos ahí regular, más o menos bajo, lo cojo en verde y voy a 40 y voy verde, y no tengo que detener. Bueno, de hecho, eso es una medida, acercándonos ya a temas de seguridad vial, muy efectiva. Lo que se llama la programación de estos desfases entre semáforo y semáforo para regular las velocidades de circulación en una determinada área. Bueno, volviendo, esa es una de las cosas para las que sirve eso. Otra cosa muy importante para lo que puede servir es para el diseño ferroviario. Imagínense, este es un tren que va en un sentido, imagínense en el otro tren en el otro sentido. Entonces ustedes pueden determinar con el otro diagrama, el otro tren vendría aquí, ¿verdad? La línea sería de aquí para abajo. Entonces ustedes pueden determinar en qué punto y en qué momento esos trenes se van a encontrar, sabiendo a qué hora sale cada uno, y en ese punto es donde yo les hago doble vía para que los trenes puedan cruzar uno con el otro. Entonces el diseño ferroviario. Entre otras cosas, aquí lo que nos interesa es este rastro que deja el vehículo en ese diagrama de espacio-tiempo. Les decía, esto por ejemplo en los sistemas de análisis, el software de análisis para semáforos y redes semaforizadas, todos esos software como el Syncro, que es uno de los que se utiliza, dibuja estos diagramas. Pero los dibuja de esta manera. Ya no dibuja un solo vehículo, sino que este sería el flujo completo de vehículos moviéndose por ahí, ¿verdad? Distintos vehículos, uno detrás del otro, suponiendo que todos van más o menos separados a la misma distancia y todos a una velocidad similar, constante, dejarían un rastro como este, ¿verdad? Un vehículo y el otro. Estos diagramas, otra cosa que nos permite este análisis, a veces lo hacen los sistemas inteligentes de transporte en una autopista, es que me permiten detectar accidentes de tránsito, porque la computadora va detectando los vehículos, va haciendo estos diagramas, y si llegara a haber un problema de congestión o de un accidente de tránsito, ¿qué va a ocurrir? Que este diagrama se vería algo así. ¿Ah? A lo mejor así.
¿verdad? En este momento, esto es el tiempo, ¿verdad? Y esta es la distancia. Algo ocurrió en este momento que hizo que todos los vehículos estuvieran detenidos durante un determinado periodo. Aquí, otra vez todo volvió a la normalidad y otra vez agarraron velocidad y se siguieron moviendo. Pero cuando esto pasa, ¿no? Y entonces el gráfico hace así, aquí yo puedo detectar que algo pasó en la carretera y los vehículos están detenidos por algo. Entonces, muchas veces esto para sistemas inteligentes de transporte se utiliza para detectar y dar alarmas y avisarle al operador de la carretera que algo está sucediendo. Entonces ya usted va y enfoca la cámara de video que está ubicada aquí, ¿verdad? En este punto, o por aquí, digamos, a lo largo de este tramo, la que me permita ver esto para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno. Profe, pero entonces eso es en tiempo real. En tiempo real, sí. Uno lo puede medir en tiempo real. Ok, aquí lo estamos viendo a nivel teórico porque lo que me interesa es hacer lo siguiente. Estamos suponiendo un flujo continuo, vehículos en una condición estable de operación, separados más o menos la misma distancia, ¿verdad? Que sería esta, ¿verdad? Esta distancia entre vehículo y vehículo, más o menos es la misma aquí, y la misma aquí, ¿no? Todos van más o menos separados igual y todos llevan la misma velocidad. Un flujo ahí muy ordenadito, muy continuo. Recordemos que cuando yo analizo flujo, estoy suponiendo que el flujo es promedio, ¿verdad? En un determinado periodo. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo este flujo continuo que estoy suponiendo que es estable durante un determinado periodo T? Y entonces, empiezo aquí, termino aquí. Y durante ese periodo cuento los carros. Aquí cuento el volumen, ¿verdad? Pasó 1, 2, 3, etcétera. Pasaron N vehículos. Ese es el volumen que conté en este periodo. Entonces, N entre T me da el flujo, ¿verdad? Vehículos por hora. Pero también puedo hacer otra cosa. Como decíamos, mando el dron y en este momento hago que el dron tome una foto y me fijo en un tramo de carretera de longitud L. Y en ese tramo hago que esa longitud sea tal que yo contabilizo la cantidad de vehículos que hay aquí. Entonces hay este, y está hecho de tal manera que contabilizo la misma cantidad de vehículos que contabilice aquí. Y eso me da esta longitud L. En ese tramo, entonces yo puedo calcular la densidad. ¿Cuántos vehículos? Por longitud por kilómetro. Eso me da acá. Fíjense que tanto este flujo como esta densidad están representando los dos la misma condición estable de operación de la carretera. Los mismos vehículos de una manera constante moviéndose todos igual. Eso es una determinada condición de funcionamiento. Entonces yo podría, si yo despejo de aquí n y despejo n de aquí, me queda que por la ecuación de arriba n es igual a q por t y de la ecuación de abajo n es igual a k por l. Estas cosas son iguales porque estoy haciendo que coincida. Y yo despejo q de aquí, paso t para este otro lado y me queda que q es igual a k por l sobre t. ¿Pero qué es l sobre t? Velocidad, es la pendiente, ¿no? L sobre t. Longitud por tiempo. Velocidad, kilómetros por hora. Bien, ese análisis me da como resultado esta ecuación. Esa ecuación Q igual a K por V es la que me relaciona las tres variables que estudiamos: el flujo, la velocidad y la densidad. Y esto es lo que se llama la ecuación fundamental
del flujo de tránsito. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a llegar hasta aquí porque ya es la hora tatán. Pero entonces con esto vamos a trabajar. Vamos a empezar la próxima semana para, con base en esta ecuación, entender las metodologías de análisis de capacidad y nivel de servicio de carreteras de flujo continuo. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, profe, no, no. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, un gusto este primer día. Creo que tuvimos una buena clase el día de hoy. Me hubiera gustado avanzar más, pero creo que vamos a un buen ritmo y la idea es que las cosas vayan quedando claras y sobre todo conceptualmente es muy importante que conceptualmente uno entienda toda esta materia que vamos a estudiar, porque eso le permite a uno ir creando criterio profesional sin necesidad de sentarse a hacer números. Entonces creo que vamos muy bien. Si tienen dudas me pueden escribir al WhatsApp o me mandan un correo y con mucho gusto despejamos ahí las dudas. Y bueno, que descansen, que pasen buena noche y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas Buenas gracias, noches, profe. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.